Queridos hermanos, bienvenidos. Bienvenidos para el segundo mensaje para líderes. El día de hoy les damos la bienvenida a las personas, señor Víctor, a todas las personas que nos acompañan acá y que nos van a acompañar también por el Facebook y YouTube. Amén. Amén. Justo acabamos de oír una alabanza que se llama Dame tus ojos. Amén. Nosotros le pedimos, y esta alabanza habla de que le pedimos muchas cosas a Dios, pero lo más importante, o por darles mi fórum, por decirlo de alguna manera, de la alabanza, son los ojos. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver lo que Él ve, conocer su plan. Y es lo más importante que nosotros podemos pedirle a Dios. Ver a través de los ojos de Él. Amén. Para seguir en la misma corriente y hacer lo que Él desea que hagamos. Y antes de eso, la otra alabanza que se llama Otra vez, también me hace reflexionar, porque si bien nosotros somos personas que no somos perfectos, cometemos errores, siempre Dios está allí para recibirnos una y otra vez, una y otra vez. Amén. Nosotros cometemos pecados, no somos perfectos. De hecho, esta es una iglesia, precisamente las iglesias deben ser para las personas, para recibir a las personas que tienen problemas, que son imperfectas y que seamos restaurados por Dios. Amén. Eso no quiere decir que seamos desobedientes, que cometamos el error una y otra vez, que cometamos el mismo error una y otra vez. Pero Dios en su misericordia, si estamos arrepentidos, nos va a recibir otra vez y otra vez. Eso dice la alabanza. Amén. El mensaje para este momento tiene por título El movimiento del templo. El movimiento del templo. Y vamos a leer, si me acompañan con sus Biblias, el libro de Juan 2, del 12 al 25. Cuando lo tengan, me confirman con un amén. Juan 2, del 12 al 25. Amén. Juan 2, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Amén. Amados hermanos, hace poco nosotros como iglesia fuimos al cine y vimos el capítulo
1 y 2 de la temporada 5 de una serie que se llama Chosen, que habla de la vida de Jesucristo. Y allí justamente estábamos viendo esa escena en que Jesús llega en el tiempo de Pascua y entra al templo y él se da cuenta que siendo el templo lo menos que se estaba haciendo era orar. Había gente vendiendo animales, los cambistas estaban cambiando las respectivas monedas y Jesús se enfadó. Eso nos lleva a reflexión, queridos hermanos, porque, o sea, yo ya sabía que Jesús se había enfadado, ¿no? Pero recordó ver la escena y verla, me hizo pensar, Jesucristo no se enfadó con Judas, que lo traicionó. No se enfadó con su pueblo, que lo sacrificó, que lo humilló, lo torturó. Pero miren lo importante que era el templo para Jesucristo, que eso lo hizo molestarse. Amén. Si bien Jesús siempre recriminó y edificó a sus discípulos en ciertos temas, nunca se había visto realmente enfadado. Enfadado al punto físico de que volteara tiendas, de que echara personas de un sitio. Él restauró el templo. ¿Por qué? Porque él sabía que el templo era la casa de su padre. Amén. Y eso nos tiene que llenar de reflexión lo importante que era el sitio, la casa del Padre para Jesús, lo importante que es el templo. Fíjense, en este sitio donde nosotros estamos es el templo. Nosotros estamos en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque fue consagrada para recibir la palabra. Amén. Nosotros, queridos hermanos, tenemos que tomar la palabra de Dios como un pacto, como una promesa concreta. Todas las promesas, todo lo que se encuentra en la Biblia, recuerden que la Biblia no es un libro más, no es Doña Bárbara, no es ninguna obra literaria, no es ningún texto literario vacío, es la palabra de Dios. Y cada palabra que Dios nos dice en la Biblia, nosotros tenemos que tomarlo como un pacto, como una promesa concreta. Amén. Tenemos que confirmar si estamos orando y dando el culto correctamente. Lo estábamos hablando en el mensaje pasado. Nosotros tenemos que orar con un contenido correcto. Tenemos que orar, como lo dice la palabra, sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? Oración de 24 horas. Una oración continua. ¿Por qué tenemos que orar de esa manera? Porque nosotros estamos siendo atacados una y otra vez por el demonio. Amén. Nosotros tenemos que tener esos ojos espirituales para detectar cuando nosotros estamos siendo atacados. Si justo nos pasa algo cuando vamos a rendir culto, no, eso es casualidad. No, eso no es casualidad. Eso es el diablo molestando, fastidiando. Nosotros tenemos que ser esa iglesia que no sea ingenua ante las cosas espirituales, ¿sí? Nosotros sabemos que el diablo siempre está perturbando, molestando, obstaculizando. Y nosotros tenemos que tener los ojos abiertos para discernir eso correctamente. Por eso es tan importante la oración de 24 horas. Para las personas que no hayan escuchado el término oración de 24 horas, eso no quiere decir que no voy a ir a trabajar, no voy a ir a estudiar, sino que me voy a hincar 24 horas a orar. No. Oración 24 horas es que en cada oportunidad que tengamos, nosotros oremos todo el tiempo, que todas las cosas que hagamos las encomendemos para Dios, que todo sea para la gloria de Dios y que siempre, como lo dice la alabanza, tratemos de ver a través de los ojos de Dios, ¿sí? Que el plan de Dios siempre esté en nuestras intenciones diariamente. Eso es la oración de 24 horas. ¿Y qué vamos a obtener allí con orar 24 horas? Vamos a obtener respuestas de 25 horas. Recuerden, amados hermanos, las respuestas de 25 horas solo puede ser dada por Dios. Para Dios el tiempo no existe. Dios nos puede restaurar espiritualmente, no solamente nuestro presente, sino heridas del pasado. Nos restaura en el presente y también nos restaurará en el futuro. Amén. Eso es lo que nosotros le llamamos oración de 24 horas. Empezamos con la introducción. Movimiento.
del templo. Por favor, me acompañan, vamos a leer Mateo 19 del 1 al 9. Mateo 19 del 1 al 9. Momentito. No, este no es el versículo. Bueno, igual. En el momento de la transfiguración, Pedro dijo que haría 3 enramadas. ¿Qué son enramadas, queridos hermanos? Son tiendas provisionales. Eran tiendas hechas con ramas, con palmas. Eran como sitios temporales. Para Moisés, Elías y Jesús. Cuando Jesucristo se transfiguró, Pedro estaba allí y él vio como el rostro de Jesucristo se iluminaba y sus prendas de vestir se pusieron blancas. Ahí él se estaba transfigurando. Pero Pedro no solamente vio a Jesucristo, Pedro vio también a Moisés y a Elías. Pedro le hizo una propuesta. Le dijo a Jesucristo, voy a hacer 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para Jesucristo. Y una voz del cielo dijo, solo tienen que escuchar a Jesucristo, a mi Hijo, solo en Él tengo complacencia. ¿Qué quiso decir allí Dios? Que el único que merecía un templo es Cristo, no Moisés y no Elías. Amén. Entonces, nosotros tenemos que saber, amados hermanos, que ¿a quién pertenece el templo? Solamente a Jesucristo. Solamente a Jesucristo es quien merece el templo. ¿Quién nos lo dice? Nuestro mismo Dios. Fíjense, si ustedes hacen una correlación de esto con el mensaje anterior, ¿quién le dijo a Pedro que hiciera 3 enramadas? Dios le dijo en algún momento, Jesucristo o Dios Padre o la palabra le dijo, si en algún momento ves a Jesucristo junto con Moisés y Elías, haz 3 templos o 3 tiendas, 3 enramadas. No. Él hizo lo que quiso. ¿Quién? Pedro. Por inventor, por decirlo así. Por hacer algo que nadie le encomendó. Entonces, claro, en ese momento él recibió instrucción inmediata. Dios le dijo inmediatamente, no. Solamente hacerle caso a mi Hijo, a Cristo. O sea que los otros, no es que no sean importantes, pero solamente el templo le pertenece a Cristo. Juan 2:12 al 25 nos dice, nos confirma la palabra, qué tan importante era el templo para Jesucristo. Si nosotros, ahora sí vamos a leer, por favor, Salmos 103:18. Eso es parte del texto de meditación que leyó nuestra hermana Margarita en el primer mensaje. Fíjense cómo todo tiene relación. Salmo 103:18. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hablando ahí también sobre la obediencia. Cuando el Jesucristo ve que el templo estaba siendo usado como mercado en vez de casa de oración, él se molesta de gran manera, se enfurece. ¿Por qué? Vamos a leer Mateo 21:13, amados hermanos, vamos a leer algunos versículos y me van a acompañar en cada uno de ellos. Sí, Mateo 21:13. ¿Se acuerdan, amados hermanos, cuando hablamos de cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, las últimas palabras que él dijo, consumado es? ¿Se acuerdan que yo les comenté que en griego él estaba usando un tiempo verbal que se llama indicativo pasivo perfecto? En griego, ese tiempo verbal existe, pero nosotros no tenemos, en la traducción al español, nosotros no lo usamos. ¿Qué quiere decir ese tiempo verbal? Que es algo que venía sucediendo, que se terminó, pero aún tiene consecuencias en el futuro, ¿sí? Es algo que concluyó,
pero sigue teniendo consecuencias en el futuro. Por eso, tetelestai, que es consumado es. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba siendo consumado los pecados que Jesucristo estaba pagando por nosotros, pero no hasta ese momento, sino que ahí Él pagó los pecados de ese momento, del pasado y del futuro. Igual pasa con Mateo 21:13 que dice, escrito está. Eso, escrito está en griego, se dice hegrafai, que está en el mismo tiempo, indicativo pasivo perfecto de tetelestai, y quiere decir escrito está, pero no que está escrito hasta ese momento, sino que está escrito, pero sigue hasta el futuro la importancia de lo que él está diciendo. Y dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Amén. Y eso es lo que se acordó los discípulos en Juan 2, del 2 al 25, cuando Jesucristo se molestó y dijo que esta es mi casa. A esto se refieren ellos, a lo que dijo en Mateo 21:13. Casa de oración. Nosotros, el templo de Dios o la iglesia, tiene que ser eso principalmente, una casa de oración. Si nosotros venimos a una iglesia y no oramos, ya estamos faltando con la palabra, porque no está siendo casa de oración. Amén. Nosotros venimos acá a escuchar palabra, a recibir guía de Dios a través del mensaje de púlpito, pero principalmente a orar, porque es la casa del Padre, de nuestro Padre, del Padre de Jesucristo, y se llama casa de oración. Amén. Como en ese momento Jesucristo, ¿por qué él estaba tan molesto? Porque no se estaba orando, se estaba haciendo comercio. En muchas iglesias, amados hermanos, eso, más que todo en Estados Unidos y en Europa, las iglesias, más que ser una casa de oración, más que dar palabra, lo que hacen es hacer negocios en la iglesia. ¿Qué tipo de negocio? Venden recuerditos, venden tazas, y el que no compra una taza, pues es mal visto. Oye, porque todos tienen una taza menos tú. Entonces, eso está dejando de ser iglesia. Eso se está convirtiendo en una tienda, en un mercado, en un negocio. Entonces, hay otras situaciones también. En unas iglesias en Estados Unidos he visto en TikTok y en YouTube que los pastores que saben que algunas personas ofrendan alto, esos son los que tienen el puesto adelante. Y los que dan ofrenda más bajita, los ponen para atrás. Imagínense llegar a ese punto. Es como que la sección VIP para las personas que dan una ofrenda alta. Entonces, una iglesia no puede ser eso, no puede estar comercializando. Amén. Si bien nosotros como discípulos damos una ofrenda, ¿para qué? Para el mantenimiento del local, para la evangelización, para el material que están usando ahorita nuestros remanentes, que están ahorita pintando y recibiendo la información, pues, y las clases, es para eso, no para estar generando, no, vamos a vender juguito, vamos a vender aquello, vamos a vender tazas, el que pague más, y quieren que ore por su familiar, es tanto. Así hay iglesias, queridos hermanos. Eso no es mentira, no les estoy mintiendo, eso pasa en muchas iglesias. Entonces, ¿a qué me lleva la reflexión cuando Jesucristo se molesta tanto por ver eso en el templo? Imagínense que Jesucristo llegara a esta iglesia y nos viera aquí a nosotros. O sea, solamente imagínense que Jesucristo entre por esa puerta y que vea todo, vea a los niños recibiendo palabra, nos vea a nosotros recibiendo mensajes de púlpito, nos vea orando y diga de repente, bueno, el hermano está sudando un poco, pero está bien. O sea, imagínense que él se vaya contento. O sea, yo logro pensar en eso porque nosotros no podemos ser una iglesia como las del mundo. Tenemos que ser casa de oración. Amén. Amén. En Hechos 2, del 1 al 47, es por eso que vemos el aposento alto de Marcos, que es como se levanta el templo del mundo. No solamente acá, en la iglesia es el templo. Cuando nosotros hacemos aposentos altos, en ese momento, en ese sitio donde se está haciendo aposento alto, se está convirtiendo en templo también. Y nosotros tenemos que levantar torres de aposentos altos, queridos hermanos. ¿Qué es un aposento alto? Es cuando se reúnen a los vecinos,
a sus amistades y va un líder de la iglesia o el pastor a compartir la palabra. Nosotros tenemos que ser torres de aposento alto, torre de evangelización en cada uno de nuestros hogares. Amén. Si bien nosotros de repente no tenemos la seguridad para compartir la palabra, de repente no tenemos fluidez en el habla, también podemos abrir puertas. Eso no quiere decir que si nosotros no podemos predicar, pues no, como yo no sé predicar, entonces no se va a hacer aposento alto en mi casa. Usted puede gestionar el aposento alto, hacer que sus familiares vengan y el pastor o algún líder de la iglesia con gusto va a ir a hacer el aposento. Amén. Amén. No solamente nosotros no tenemos algún objetivo en específico, nosotros tenemos que ayudar a la obra de Dios con el don que nosotros tengamos. Amén. Algunos predicamos, algunos abren puertas, algunos tienen conocidos, algunos tienen economía, ofrendan más que otros, algunos dan su ofrenda en cuanto a tiempo, enseñándole a los niños o limpiando. Todos podemos aportar de alguna u otra manera. Pero lo importante de esto es que en los aposentos altos, ese sitio donde nos estamos reuniendo y estamos haciendo en esa casa una casa de oración, ¿en qué se está convirtiendo? En el templo. Amén. Amén. Ahora, vamos a anotar aquí los versículos para que lo tengan. 2, del 12 al 25. Hechos 2 del 1 al 47. Del al 47. Queridos hermanos, vamos a leer también 2 de Corintios 10. Por favor, si me acompañan. 2 de Corintios 10. Del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la ¿qué? Obediencia de Cristo. Fíjate cómo la palabra nos vuelve a decir a la obediencia de Cristo. ¿Por qué esto es importante, amados hermanos? En el desarrollo vamos a hacernos dos preguntas. ¿Cuál es el templo que Dios necesita más? Fíjense, después del evento, cuando Jesucristo se molesta en el templo, Él dice que ese templo se va a destruir y que se va a reedificar en 3 días. ¿Amén? ¿A qué se refería Él? Él no se refería al templo, al edificio físico, sino a Él mismo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice la palabra? Que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos salvos, o sea, estamos siendo restaurados espiritualmente. Y aparte de eso, vamos a recibir al Espíritu Santo. Y en ese momento en que nosotros estamos siendo moradores o que va a morar en nosotros, el Espíritu Santo, nos estamos convirtiendo en templo. Entonces, ese es el templo que Dios más necesita. Que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Es por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que cuidarnos, que tenemos que cuidar el templo. ¿Amén? Amén. Amén. Como les repito, como dice el mensaje, el 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Siempre recalcando la obediencia de Cristo. Entonces, ¿qué necesita? ¿Qué tipo de iglesia necesita Dios que nosotros seamos? La iglesia invisible.
Hay muchas personas, queridos hermanos, que malinterpretan o usan algunos versículos para no ir a rendir culto. Por lo menos, hay un versículo que habla donde dice, donde hayan 2 o 3 personas, allí está Dios con nosotros. Y eso no es que sea mentira, lo dice la palabra, pero hay que ver el contexto. En ese momento, los cristianos estaban siendo perseguidos. Si alguien se sabía que era seguidor de Cristo, lo perseguían, lo metían preso y hasta lo mataban. Fíjense, los 12 apóstoles de Cristo. ¿Qué pasó con ellos? Solamente uno murió de viejo, que fue Juan. El resto fue torturado, lo crucificaron, lo torturaron, lo degollaron, lo desollaron, le hicieron de todo. Ahora les pregunto, amados hermanos, ¿nosotros estamos siendo perseguidos por ser cristianos? Nosotros no estamos siendo perseguidos, nosotros solamente necesitamos la intención. Simplemente decir, vamos a ir a la iglesia. ¿Amén? Amén. Es por eso que no aplicaría ese versículo como tal. No, yo no voy a ir a la iglesia porque aquí está mi esposa y mi hijo, ya somos 3. Y si ya somos 3, pues aquí está Dios. No aplica en ese sentido. Si bien para Dios es más importante la iglesia invisible, también Dios quiere que nosotros vayamos al templo, que nos eduquemos en la palabra, que los niños se les enraizca la palabra desde niños, alabemos, y todo eso ¿dónde se hace? En la iglesia. Eso no quiere decir que no alabemos en nuestras casas. Nosotros podemos escuchar las alabanzas también en nuestras casas. Yo lo hago en mi vehículo todo el tiempo, escuchamos alabanzas. Pero es importante también el templo. Pero la prioridad es el templo invisible. Veamos lo que nos dice la historia. En Crónicas 29:10 se nos habla del templo de Salomón. Este templo fue preparado por David. Sabemos que David fue el padre de Salomón. Y construido por Salomón. Tenía los 3 atrios, pero los habían perdido. ¿Qué pasó? Fue destruido por los babilonios. Por un juicio divino por parte de Dios. ¿Por qué? Por desobediencia. Vuelve otra vez la desobediencia. ¿Por qué? ¿En qué desobedecieron en ese momento? Estaban adorando a Acera, Baal y otros dioses paganos. Luego de la destrucción del templo de Salomón, luego surgió en ese mismo sitio el templo de Zorobabel. Si bien ese templo de Zorobabel no era tan grande, tan majestuoso como el templo de Salomón, cumplía con el objetivo, ¿no? Que era hacer casa de oración.